Hoy hablaremos sobre el Templo de los Franciscanos de Milagro, la iglesia central de San Francisco de Asís, uno de los iconos más importantes de la historia de Milagro, ya que es su primer templo religioso y está ubicado en el corazón del cantón, en las calles 9 de octubre, entre Olmedo y Juan Montalvo. Esta hermosa obra fue culminada e inaugurada el 17 de septiembre de 1970. A continuación los invito a ver la nota. Conociendo mi ciudad, historias y recuerdos de personalidades sobresalientes que vivieron en nuestra ciudad, recorrido por parques, monumentos, cultura y tradiciones. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el Templo de los Franciscanos de Milagro. La Iglesia Central San Francisco de Asís, uno de los íconos más importantes de la historia de Milagro. Es su primer templo religioso y está ubicado en el corazón del cantón, en las calles 9 de octubre, entre Olmedo y Juan Montalvo. Esta hermosa obra fue culminada e inaugurada el 17 de septiembre de 1970. Conozcamos primero cómo fue la llegada de los franciscanos a San Francisco de Milagro. El Templo de los Franciscanos, o mejor conocido como Iglesia Central San Francisco de Asís, constituye uno de los íconos más importantes de nuestra ciudad. Su historia se remonta en 1875, cuando Milagro es fundada como parroquia eclesiástica, con su primer párroco, José Orellana, y el último párroco del clero secular, Cristóbal Montesinos Chica, hasta enero de 1932. A finales del año 1931, el obispo de Guayaquil, Monseñor Carlos María de la Torre, solicita al provincial de los franciscanos, Fray Franciscano María Alberdi, que se haga cargo de los franciscanos de la parroquia de Milagro, con todos sus caseríos. El provincial, fiel al espíritu de San Francisco de Asís, aceptó la propuesta y se firmó el contrato entre la provincial y el obispado de la presencia franciscana en esta zona. Firmaron ese contrato Fray Francisco María Alberdi, los definidores Fray Ignacio Martínez, Fray Toribio López, Fray Pablo Peralta, Fray Antonio M. González y el secretario Fray Juan González Medina. La construcción de la Iglesia Central San Francisco de Asís. En el año 1932, cuando hubo la necesidad de construir un nuevo y moderno templo de hormigón armado, con características similares a la Catedral de Guayaquil, sin embargo, la construcción de esta obra comenzará a planificarse en 1942, siendo párroco el padre Julián Bermúdez, quien organizó el primer comité de damas pro construcción del Templo San Francisco de Asís, que merced a la filantropía de don Antonio Torres Rodríguez, se iniciaron los trabajos de la construcción de lo que hoy se conoce como la Iglesia Central, teniendo como presidenta a su esposa doña Clemencia Vega de Torres, mujer de sentimientos arraigados y de una profunda vocación de servicio a la comunidad, así como también un comité de caballeros presidido por don Sergio Cruz Navarrete, quien tuvo como propósito servir en dichos trabajos. No obstante, el 17 de septiembre de 1944 se bendijo la primera piedra con la presencia del obispo Monseñor José Félix Heredia, el provincial de los franciscanos Fray Serafín Lunter, y el 23 de abril de 1945, siendo párroco Fray Ignacio de Jesús Zambrano, se inició la construcción. En el proyecto original del plano para la construcción de dicha obra, elaborado por el constructor ingeniero Luis Frata, constataban dos torres tipo catedral, que por lo oneroso de su precio se excedía al presupuesto destinado para su ejecución, por lo que hubo que modificar el diseño original
por el que actualmente conocemos. La construcción de este singular proyecto arquitectónico tendrá el apoyo decidido de prestantes ciudadanos que a través de donativos, colectas públicas, limosnas, rifas, cuotas, alcancías y otras actividades sociales fueron incrementando los recursos necesarios para la ejecución de tan ambiciosa y anhelada obra. En medio del entusiasmo y el fervor religioso de los feligreses, por contar por primera vez con un templo que brinde las mejores comodidades a los devotos de la fe católica, una trágica noticia sorprende a los habitantes de Milagro. El 26 de agosto de 1948, con el fallecimiento de su principal promotora, doña Clemencia Vega de Torres, quien había dedicado todos sus esfuerzos y energía para hacer realidad tan noble proyecto. A su fallecimiento surgirían diferencias de criterios y falta de unidad entre quienes asumieron la dirección del comité, dejado por su antecesora, que conllevó a la paralización temporal de los trabajos ya comenzados. Sin embargo, para 1949 la voluntad férrea para que no se detenga la construcción hace que su esposo, don Antonio Torres Rodrigo, haga una primera donación de 50,000 sucres en ese entonces en memoria de su esposa y otros 50,000 sucres a través de contribuciones que los clientes de la piladora La Libertad de su propiedad hacían por medio de alcancías. Siendo esto un gesto altruista y de enorme apoyo que garantizaban la continuidad de tan encomiable propósito. Años más tarde, se construyó un nuevo comité pro construcción, habiendo pasado inactiva y paralizada la obra, ya que únicamente fue construida la primera planta de la estructura y en 1955 se inicia la construcción del convento. Pero no fue sino hasta 1960 en que se conformó otro comité que lo presidió el doctor Federico Bolaños Moreira, el cual continúa 4 años más tarde con el avance de la obra que finalmente es culminada e inaugurada en septiembre de 1970 con la colocación del tumbado y de 4 relojes que la adornaban en su vértice superior. El día de su inauguración se desvelizaron 2 placas de mármol ubicados a cada extremo de la entrada principal. La primera, en honor a doña Clemencia Vega de Torres, ya que sin su entrega perseverante no hubiera sido posible el inicio de esta gran obra, y la segunda dedicada a su esposo, don Antonio Torres Rodrigo, que sin su contribución no habría sido posible finalizar su construcción. Para recordar, según refiere su hijo, Pedro Torres, doña Clemencia no gustaba de las reuniones sociales, sino por el contrario, fue una mujer de profunda convicción cristiana. Encontró en la ayuda solidaria la expresión más genuina de servir a Dios y se entregó por completo al servicio de la iglesia. La piladora La Libertad, de propiedad de don Antonio Torres, comenzó a contribuir por el impuesto al polvillo la cantidad de 2,337 sucres desde agosto de 1943 hasta llegar a la cantidad de 15,205 sucres desde noviembre de 1945 hasta agosto de 1952. Mensualmente, que en muchas ocasiones superaban a esa cantidad, y solo el señor Torres colaboraba desde febrero de 1949 hasta agosto de 1952 con la cantidad mensual de 50,000 sucres. En 1943, la revista Ecuador Franciscano, en su página 373, publica un artículo del doctor Ernesto Albujas Piazzu, y en carta del padre párroco Fray Ignacio Zambrano, dirigida el 11 de diciembre de 1950, el señor obispo de Guayaquil, Monseñor Heredia, y por testimonio de personas mayores, le relata cómo previamente el templo estuvo dedicado a San Francisco de Asís,
que en el incendio de 1909 fue consumido por el fuego. Según los documentos que constan en los archivos de la curia, alguien donó la imagen de San Francisco de Paula. De ahí data ese origen que lo mantuvo como patrono. El 14 de febrero de 1951, el ilustre Consejo Cantonal de Milagro, bajo la presidencia del ingeniero Edmundo Valdés Murillo, confiera el permiso para instalar la luz y agua en la casa parroquial que se encontraba en construcción. La Iglesia Central San Francisco de Asís, el primer templo religioso de San Francisco de Milagro, inaugurada el 17 de septiembre de 1970, el cual durante Semana Santa, esta iglesia aglutina miles de feligreses que participan en el Vía Crucis rememorando el camino al Calvario. Información tomada del historiador Víctor Hugo Vicuña Piedra, de su libro y blogger. ¿Listo? Estoy seguro que muchos de ustedes conocen ya ahorita lo que es, cómo fue todo ese proceso de construcción, en qué fecha se la inauguró, y no se olviden, 17 de septiembre de 1970. Hemos conocido un poquito más de toda la historia de la iglesia San Francisco de Asís.